Hay una información de un bloqueo de comunarios de La Uchaca, en la provincia de Aroma, del departamento de La Paz, que está bloqueando el paso por la carretera a Oruro. Tú me dirás cuáles son las causas. Bueno, hay una disputa en la alcaldía de Sicacica y por supuesto, se acude al bloqueo. Y los bolivianos no terminamos de entender, y ese es el mensaje de hoy en el programa, que los bloqueos nos cuestan absolutamente a todos y nos perjudican a todos, no importa quién bloquee. El bloqueo es tan arbitrario y provoca tanto daño que hemos querido invitar a Gary Rodríguez, que es el gerente general de PINSE, para decirle: Gary, ¿qué hacemos con esto de los bloqueos? Esto es una locura, esto ya sobrepasa cualquier entendimiento. Muy buenos días, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días, María René, buenos días a la comunidad que sigue en el país, a este programa. Gracias por la entrevista, porque nos va a permitir compartir esa preocupación tuya en relación a que los bolivianos, lamentablemente, hemos hecho del bloqueo una cultura perniciosa, por cierto, porque más allá de que la reivindicación, la demanda sea justa o no, un bloqueo es invasivo, un bloqueo es injusto porque afecta a muchísimas personas. Y podemos entrar en materia para dar algunos ejemplos sobre el tema. Por favor, yo muchas veces he acudido al empresariado, he acudido a las autoridades, porque mi cuento de que no bloqueemos es permanente, y no siempre me han sabido dar cifras, no siempre me han sabido dar impactos de los bloqueos. Esta es la información que ustedes tienen hoy. Me gustaría que la compartas, por favor, con nuestra audiencia. Mira, María, en primer lugar, vamos a aclarar que todo bloqueo tiene dos tipos de impactos. Uno que es tangible, es visible, determinable, aunque sea a través de una estimación, pero hay otro defecto, otra afectación, que es la intangible. Empezaremos por esta última. ¿Qué empresario en el exterior va a querer venir a invertir a un país que se ha acostumbrado a estar en una situación de conflicto? Leía por ahí que hasta el primer semestre de este año, solo en Santa Cruz han habido 54 bloqueos. Eso quiere decir a una razón de un bloqueo cada 3 días. ¿Qué empresario va a querer hacer negocios con un país como el nuestro, donde las carreteras están bloqueadas, donde no se puede traer productos desde el exterior, no se pueden mandar nuestros productos hacia mercados de ultramar? Entonces, esta es la peor propaganda que podemos hacer y el gran daño que hacemos al país desde el punto de vista de la afectación intangible. En lo que respecta a los números, es verdad de que muchas veces las instituciones no quieren lanzar esos números. ¿Por qué? Porque son estimaciones. Depende de la duración del bloqueo, depende de la carretera que se afecte, y eso en algunos casos puede llevar a equívocos. Pero fíjate, nosotros hemos estado bloqueados con las dos carreteras que van a Cochabamba desde Santa Cruz. Ahí, para que se entienda el número que voy a dar, lo dio nuestra gerente técnico: 10 millones de dólares por día, haciendo una aproximación, acercándonos a lo que fue el estimado del sector agroproductivo, pero del propio gobierno. No es exagerada esta cifra. ¿Por qué? La cantidad de productos que se mandan en general o son a granel o son mercancías de bajo valor que no aguantarían mandarse por avión, y no tenemos una conexión ferroviaria, por lo tanto somos dependientes del transporte carretero. ¿Y qué pasa si esas dos carreteras están bloqueadas? No solo afecta a la exportación, perdón, no solo afecta a la producción, afecta a la exportación, afecta a la importación, afecta al transportista, a las empresas de servicio, al comerciante,
al consumidor, al trabajador. O sea, si vamos a hacer una sumatoria de eso, esos 10 millones de dólares por día se quedan cortos. Solamente, y este es un dato duro ya de irse, el movimiento comercial de exportación e importación entre Santa Cruz y Cochabamba por día suma cerca de 10 millones de dólares. Ahora súmale a eso las frutas, las verduras que vienen desde Cochabamba con destino a Santa Cruz, pero también al Beni. El ganado que viene desde el Beni con destino hacia Santa Cruz para que se vaya la carne al interior o los pollos. Los insumos que de repente están viniendo por la importación no pueden llegar a Santa Cruz para que de Santa Cruz vayan a Cochabamba, o los pollitos bebé para que el sector avícola ya pueda hacer su tarea de generar el día de mañana carne de pollo suficiente. Entonces, la afectación verdaderamente es inconmensurable y eso puede llevarnos a situaciones penosas el día de mañana porque, claro, si la oferta baja, mira, aquí hay incluso una paradoja. Si no puede salir el producto desde Santa Cruz, por ejemplo, la carne de pollo, ¿qué va a pasar con el pollo que solía llegar al interior? Va a subir de precio, pero como no puede salir en Santa Cruz, internamente aquí en Santa Cruz baja su precio por la sobreoferta. ¿Y eso qué pasa? Desestimula al productor avícola, lo castiga con su precio y el día de mañana de repente produce menos. Entonces, un bloqueo, por eso decía yo, es invasivo, es injusto, porque cualquiera sea la demanda, deberíamos nosotros tratar de resolver por la vía del diálogo. ¿Qué hacemos? Me preguntaba. Bueno, no queda otra que tomar conciencia que un bloqueo le hace daño al país. Y cuando decimos al país, es absolutamente a todos, a unos más que otros, pero al final del día todos perdemos. No, y hay una desproporción, Gary, en las acciones. Los padres de familia querían que se destituya a un profesor, por lo tanto salen y bloquean la carretera entre Cochabamba y Santa Cruz, punto. El Claro. perjuicio es a terceros, es a cuartos, es a quintos, y quién sabe, ni se enteró el director que querían sacar a ese profesor. Bueno, hoy día tenemos la carretera bloqueada hacia Cochabamba en La Guardia, un problema municipal. Están pidiendo más ítems, más profesores, más presupuesto. Y por nada más la carretera está varada. O sea, ahí si me tuvieras que decir, pues, ¿quién de los productores, exportadores, importadores, los transportistas tienen la culpa de un problema que es local? Entonces, lo que tenemos que hacer es, aparte de concienciar de que esto es un problema, también preguntarnos por qué existiendo leyes y existiendo instituciones no está funcionando el diálogo. Nosotros como institución hemos recomendado 3 acciones para evitar esto. Primero, obviamente, si se percibe que va a haber una situación de conflicto, lo primero que tenemos que hacer es evitarla, ¿verdad? Anticiparse al conflicto. Si eso no ha sido suficiente, hay que gestionar el conflicto. ¿A través de qué? Del diálogo. Y lo tercero, para sentar precedente, hay que sancionar la consecuencia de ese conflicto que se ha traducido de repente en un bloqueo y ha provocado muertes de pollitos, que las verduras, los alimentos se hayan deteriorado, que se haya perdido la posibilidad de un mercado, etcétera. La gente tiene que llegar a entender que en una sociedad que se precia de ser civilizada debe primar la fuerza de la razón antes que la razón de la fuerza, porque si no, el día de mañana podemos acabar en un caos o que la gente quiera hacerse respetar también por la fuerza en sus derechos. Hemos tenido oportunidad de conversar con algunas personalidades que han trabajado, por ejemplo, en plantear el tema del corredor bioceánico o que forman parte de cámaras empresariales entre Paraguay y Bolivia, entre Chile y Bolivia, entre Perú y Bolivia y más. Y las cifras que nos dan y las posibilidades de inversión que nos dan para capital boliviano realmente nos han entristecido, ¿verdad? Porque el empresario necesita tener algunos elementos para depositar su dinero. Número 1, seguridad jurídica. Número 2, seguridad social, ¿no? Que es a la que hace referencia.
¿Ustedes tienen alguna referencia de empresarios bolivianos que se han ido a otros países buscando opciones de inversión? Bueno, lamentablemente sí, María René, Bueno, pero además nos rasgamos las vestiduras cuando vemos que Argentina, Paraguay, Chile y Brasil están haciendo un corredor interoceánico, haciendo un bypass a Bolivia. La ciencia nos dice que la menor distancia entre dos puntos, digamos entre un punto que se llame puerto chileno con el puerto brasilero, la menor distancia es la línea recta. Y entre estos correcto. dos extremos, entre Chile y Brasil, está Bolivia. La pregunta es, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué nos están haciendo un bypass? ¿Por qué están yendo por nuestro contorno? ¿Por qué nos están evitando? Porque de nada sirve estar en el centro de Sudamérica y ser un país tapón, un país de conflicto. Cuando nosotros, por la ubicación que tenemos, deberíamos ser un gran país prestador de servicios y atraer la inversión de organismos internacionales, de empresas que quieren invertir para, por ejemplo, hacer el corredor interoceánico en ferrocarril o en la parte carretera, en el modo de transporte rodoviario. Hacemos méritos con este tipo de actitudes para proyectar un país que no ofrece garantías. Entonces, de repente es mejor gastar más plata y más tiempo, pero estar seguro de que lo que salga llegue y lo que vaya del otro lado al otro punto también. Ahora, de que necesitamos certidumbre, necesitamos estabilidad, seguridad jurídica, esa es una condición básica para poder invertir y no ofreciéndola como otros países que incluso están modificando leyes, el caso de Uruguay, el caso de Paraguay, para captar las empresas que están saliendo de la Argentina por la crisis allá. Esos países están otorgando incentivos para que las empresas se vayan a instalar allá en ausencia de esto, pero en ausencia también de esta mínima condición que es la seguridad jurídica y la certidumbre. Lamentablemente, muchas empresas están yendo a invertir a el Paraguay. Allá ya debe haber por lo menos unas 10 empresas bolivianas, cruceñas principalmente, que están invirtiendo en el Paraguay. Y recientemente hubo una delegación de más de 50 empresas que obviamente están cautivadas por las posibilidades que les ofrece nuestro país. Mira, te voy a dar una noticia. La próxima semana, el día 5 y el día 6, estamos coordinando con ProEcuador la llegada de una misión empresarial desde el Ecuador en el rubro tecnológico. Están viniendo empresas en el rubro de la ciberseguridad, servicios de predicción de demandas y precios, inteligencia artificial, software. Estos empresarios quieren hacer negocios con Bolivia. ¿Te imaginas que lleguen a un país que está parado, que está bloqueado? ¿Crees que Qué van a pena. tener el día de mañana el interés, las ganas de volver a venir a nuestro país? Las respuestas son obvias, Gary, y por eso me gustan los diálogos contigo, porque son muy francos, son muy honestos, son muy pies a tierra, ¿verdad? Y en algún momento los bolivianos tenemos que entender que bloqueando la puerta o la calle de la puerta del hospital, estamos perjudicando no solamente a los enfermos, a los médicos, a todos, sino a la sociedad en su conjunto. En función a eso, a mí me gustaría, aprovechando el tiempo que tenemos, que tú muestres salidas, muestres opciones. Yo creo que las salidas siempre pasan por la educación y el trabajo. Cuando el ser humano tiene educación, tiene formación, abre su mundo. Y cuando tiene trabajo, está tan ocupado y desarrolla sentidos de innovar, desarrolla sentidos de buscar crecer en sus espacios. Hablemos del ejercicio que están haciendo ustedes de proponer a la sociedad boliviana capacitación. Hay varios cursos que ustedes dan en línea. He visto algunos cursos que son gratuitos, algunos seminarios que son gratuitos, otros que son pago. Y ahora esto del Internet ayuda a todos. Háblanos un poquito de ese brazo que manejan ustedes. Bien, definitivamente, María René, lo que cambia para bien al hombre es la educación. La educación es la piedra de toque
lo que diferencia a un país de otro para el día de mañana desarrollarse más, para que las personas estén mejor remuneradas, para que tengan una mejor capacidad de gasto, mejores opciones de salud, eh, posibilidades de empleos dignos o de emprender nuevas posibilidades de hacer empresa. La capacitación, la educación son fundamentales, pero aquí hay un tema que es de fondo. Tiene que ver con las normas y tiene que ver con las instituciones, María René. No hay peor, a ver, así como no hay, digamos, una capacitación o una educación en lo que respecta a las reglas de pacífica convivencia en una sociedad, lo que hay es una señal perniciosa. ¿Por qué tenemos en el país más de 600 conflictos desde principios de año? Tendríamos que preguntarnos. Porque hay una permisividad, lamentablemente. La gente está percibiendo que si no presiona, no va a conseguir lo que está pidiendo. Y la constatación lamentable que se tiene es que cuando viene la presión se consigue. Entonces, el mensaje es, tienes que presionar, tienes que bloquear, tienes que agredir, así sean unos poquitos para afectar a muchos. Entonces, creo que esta es una cuestión de fondo que debemos reflexionar como sociedad y también las entidades de gobierno en todo nivel, por qué hemos llegado a esta situación y cómo salimos de ella. Esto también hace a la educación. La educación tiene que ver con el respeto de las normas, el respeto de las leyes, porque, reitero, el día de mañana puedan haber enfrentamientos incluso cuando se den situaciones donde la gente está perdiendo su carga, está perdiendo el fruto de su esfuerzo. Y por supuesto, si tuviéramos ya que ir un poquito más a una situación de normalidad, creo que la solución a todo esto es de que los bolivianos entendamos que el desarrollo no depende solo del gobierno, sino depende de nosotros mismos. Y que nosotros tenemos que aprender a convivir en paz, a dialogar, a resolver nuestras diferencias, una vez más lo voy a decir, por la fuerza de la razón y no por la razón de la fuerza. Nosotros podemos impartir cursos sobre cómo hacer empresa, cómo exportar, cómo importar. Mira, compartía con un medio esta mañana una noticia tan hermosa, hasta yo me sorprendí de ver el dato, ¿no? 2.200 millones de dólares de exportación a la comunidad andina el año pasado. Pero eso es un mundo, y eso lo han hecho los bolivianos, principalmente gente que ha migrado incluso del interior acá, pero todo eso está en juego. Y además, esto sí es importante, la gente debería llegar a entender que si yo bloqueo, estoy afectando a un sector que es vital para la economía, como es la exportación. Entonces, tenemos que aprender a tener cuidado en nuestras determinaciones porque la estabilidad depende cada vez más de la exportación porque la exportación nos trae dólares. Voy a darte una mala noticia. Ojalá que esto les haga pensar un poquito a la gente que bloquea. Hasta el primer semestre de este año, María René, las exportaciones en Bolivia han caído casi 1.800 millones de dólares. Y las importaciones se han mantenido en el mismo nivel del pasado año. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué va a acontecer hasta fin de año? No sabemos. Si nosotros mismos nos vamos a poner trabas, obstáculos, vamos a bloquear carreteras, estamos bloqueando la posibilidad de exportar con normalidad y traer esos dólares que necesitamos para importar bienes de capital, insumos, combustibles, equipos de transporte. Pero si la gente no llega a entender esto, cuidado con la estabilidad, cuidado con la inflación, cuidado con los empleos. Claro, el tema es que al bloquear estamos bloqueando trabajos del futuro o ingresos para nuestros hogares o más. Y peor todavía si utilizamos la plata que tenemos, la poca plata que tenemos para comprar lo producido en Perú, lo producido en Chile, lo producido en China, etcétera, etcétera, y no lo que producimos. El tema está ahí. Tú hablas de suministro del mercado nacional, Gary, yo te digo aquí en La Paz, hasta ají peruano compramos, porque eso es lo que hay en los mercados. Cebolla, tú me dirás, sí, Oruro produce cebolla, bueno, pues cebolla peruana compramos.
Es increíble el nivel de invasión de productos peruanos al mercado en la propia Rodríguez, ¿no? Vas al mercado Rodríguez y duele, pero ají arequipeño, teniendo el maravilloso ají de Sucre o de Chuquisaca. Bueno, son temas que tienen que hablarse, tienen que sustentarse y nuestra audiencia tiene que saber. Como siempre, es un gusto conversar contigo, Gary. Te mando un abrazo inmenso, fuerte, a seguir trabajando siempre. Muchísimas gracias, María René, y un mensaje de fe. Esta situación puede mejorar, pero ¿de quién depende? De nosotros. Y cuando digo nosotros, estoy hablando de tanto gobernantes como gobernados. Ojalá que seamos capaces de dejar la política, de dejar la ideología, de pensar en Bolivia con grandeza, avisorar un mejor futuro para nuestros hijos y actuar en consecuencia. Gracias por la entrevista, un gran abrazo, bendiciones para todos. Un cariño.